Hola chicos, bueno, vamos a estar presentando el material de esta semana. Ya nos encontramos en la semana 6, por eso les doy la bienvenida. Y vamos a tener una actividad sobre horas extras que vamos a estar desarrollando en la plataforma. Les recuerdo que la próxima semana ya es la última de nuestro curso virtual y en esa última semana vamos a tener un cuestionario. Por eso estos dos materiales que les he montado esta semana, se los voy a mostrar por acá, contienen los conceptos generales, bases que hemos estado trabajando. Mi sugerencia es estudiar estos dos materiales que les he colgado. De aquí vamos a estar extrayendo las preguntas para el examen final. Encuentran información sobre contrato de trabajo, obligaciones del empleador, del empleado, los despidos sin justa causa, etc. Vamos a estar trabajando para esta semana el tema de salario y prestaciones sociales. Permítanme, vamos a compartir. Este material fue auspiciado y avalado por Bancoldex, que es el Banco para el Desarrollo Empresarial y el Comercio Exterior, así como la Universidad Externado de Colombia. Hay un concepto, nos puede aparecer también en el examen, que es el concepto de salario. El salario es el pago que se recibe de forma periódica. ¿Quién lo recibe? En este caso, el trabajador, de parte de quien lo recibe, de su empleador, pues a cambio, por supuesto, de las funciones y las labores que éste debe desarrollar. Es una contraprestación por ese servicio y es importante que nosotros podamos saber qué son los constitutivos de salario, qué no son los constitutivos de salario, cuál es el salario mínimo. Para ello les quiero mostrar, acá lo tengo en esta presentación, ustedes pueden buscar en Google todos los años, porque sabemos que esta es una información que anualmente se modifica, cuál es el incremento y cuál es el valor en que queda el salario mínimo en Colombia. Para este año tenemos que el salario mínimo subió a 30.723 pesos, pasando de 877.803 pesos en el año 2020 a 908.526 pesos que está en el año 2021, y el auxilio de transporte aumentó 3.600 pesos. La cifra oficial del incremento tuvo que ser fijada por decreto porque no se llegó a un acuerdo como tal. Todos los años esa información, una vez que es acordada o decretada, es publicada en estas páginas oficiales, al igual que las páginas del gobierno. Encontramos entonces cuáles son los pagos constitutivos y no constitutivos de salario con base a lo que nos menciona el Código Sustantivo del Trabajo y la Constitución. En el artículo 127 encontramos que constituyen el salario la remuneración ordinaria, sea fija o sea variable, las primas están definidas como salario, los sobresueldos, bonificaciones que sean habituales, que constantemente las están pagando, que son fijas, las horas extras, el valor del trabajo en día de descanso obligatorio y el porcentaje sobre ventas y comisiones. No constitutivos de salario, con base al artículo 128, encontramos las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como por ejemplo primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, no las que están regidas por ley, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria. Lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como por ejemplo los gastos que puede tener un representante de la institución, los medios de transporte o elementos que éste requiera para desempeñar su trabajo. En cuanto a las horas extras, encontramos que es la remuneración por la labor desempeñada en la jornada adicional a la estipulada en el contrato de trabajo y está estipulada en el artículo 51 de la ley 789. Hay momentos en que la Constitución se actualiza, cambia, y por eso en estas temáticas tenemos que estar muy al día, porque hay variaciones en, por ejemplo, la jornada diurna puede estar hasta las 10, otro año puede cambiar y las encontramos que está hasta las 9 o hasta las 8 de la noche. Entonces, constantemente esta información es actualizada y puede variar. Entonces, hay que asegurarnos de estar empleando la última información que tengamos a la mano. Aquí encontramos cuál es el procedimiento y el factor.
Para la jornada diurna ordinaria, que suele ir de 6 de la mañana a 10 de la noche, el factor es 1.25. Para la jornada nocturna ordinaria, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 1.75. Para la jornada diurna festiva, de 6 de la mañana a 10 de la noche, el doble, 2.0. La nocturna festiva, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 2.5. El recargo nocturno, que iría de 10 de la noche a 6 de la mañana, iría al 0.35. Y la nocturna dominical o festiva, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 2.10. El procedimiento sería el sueldo que gana el trabajador dividido entre el número de horas trabajadas en el mes, que suelen ser 240, pero recordemos que dependiendo de la empresa para la cual trabaje, la cifra de horas podría bajar, o a lo mejor no es un trabajador de tiempo completo. Para este caso estamos empleando un ejemplo de un trabajador tiempo completo con 240 horas, multiplicado por el número de horas extra por el factor correspondiente. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, Pedro Pérez se desempeña en el área de producción de una importante empresa textilera. Tiene un ingreso de 970,000 pesos y laboró en el mes de diciembre unas horas extra de 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, en un viernes de su jornada normal. ¿Cuánto se le debe pagar a Pedro por dichas horas? Este es el primer ejercicio, muy sencillo, como un ejemplo. Las horas diurnas ordinarias, dice que van desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, serían 4 horas. Y horas nocturnas ordinarias, ya sería esa hora que él trabajó de 10 a 11, entonces sería 1 hora. ¿Cuál sería el procedimiento? Recordemos, sueldo dividido entre las 240 horas mensuales multiplicado por el número de horas por el factor extra que le vamos a pagar. Las horas extras diurnas ordinarias tenemos que serían 970,000, que es el sueldo que para este caso gana Pedro, dividido entre 240 horas al mes por las 4 horas, que sería el número de horas que ya vimos aquí que realizó en este horario, por 1,25. Eso le va a dar 20,208. Las horas extra nocturnas ordinarias, entonces las calcularíamos de la siguiente forma. Su sueldo, 970,000, dividido entre 240 por una horita, que calculamos aquí que realizó de 10 a 11, por 1,75, que es el factor, y esto nos da 7,072. Profe, ¿de dónde sacamos este valor que usted tiene aquí, el 1,25 y el 1,75, que es el factor? Lo sacamos de esta tablita. Recordemos que la diurna ordinaria, la hora extra diurna ordinaria, vale 1,25 y la hora extra nocturna ordinaria 1,75. Nosotros, bueno, para saber entonces el total que habría que pagarle en este caso a Pedro Pérez, estaríamos sumando los 20,208 pesos con los 7,072 pesos. Y eso nos va a dar 27,280 pesos. En cuanto al auxilio de transporte, el auxilio de transporte busca ayudar económicamente al trabajador para que se pueda desplazar hacia su lugar de trabajo. Se paga auxilio de transporte al trabajador que tenga ingresos iguales o inferiores a los 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces debemos tener en cuenta ese salario mínimo del año y hasta que él gane 2 salarios mínimos se le paga ese auxilio de transporte. En el evento que el trabajador labore menos de 30 días, el cálculo de la base y el pago del auxilio de transporte se saca como un promedio por los días laborados. No es un pago salarial, pero sí es base para el cálculo de prestaciones sociales, como son las cesantías, los intereses de cesantía y la prima legal vigente. No hace base para la seguridad social y no se paga en incapacidades, licencias ni en vacaciones, solamente como parte de ese salario mensual. Para el auxilio de transporte, ¿qué consideramos? Tenemos en cuenta los días, que es el número de días laborados en el periodo, la base. Recordemos que los valores de ingresos, que son salarios, dividido entre los días, multiplicado por 30. Y no debe superar los 2 salarios mínimos legales vigentes, para ello tener en cuenta el salario mínimo legal vigente del año. El procedimiento es el valor del auxilio de transporte de ley dividido entre 30 por el número de días. Dice, Pedro Pérez tiene derecho a subsidio de transporte en el mes de diciembre, es la pregunta que nos hace. Hasta aquí esta primera parte de este material.
trabajamos en este material hoy desde esta diapositiva, que es la número 21, hasta la diapositiva número 29, que es lo que hace o que lo que compone pues, la temática de la semana. Sin embargo, vamos a seguir trabajando la semana próxima para tocar el tema de liquidación. En estas otras diapositivas que tienen por acá, encontramos también a partir de, vamos a decirle exactamente, a partir de la diapositiva 27, también el material, nos hablan de la dotación posterior al auxilio de transporte, nos hablan de la jornada de trabajo. En cuanto a la jornada de trabajo, recordemos que la jornada máxima es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, con base al artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, y va de lunes a viernes o de lunes a sábado, se divide en esas 48 horas. En ningún caso el trabajador debe laborar más de 10 horas diarias, incluyendo ya ahí las horas extras, de modo que en realidad la jornada de trabajo máxima a la que se puede llegar como empleado es de 10 horas de trabajo y hasta 60 semanales, considerando que diariamente esta persona realizara 2 horas de trabajo. Hay algunos trabajadores donde no se les aplica el máximo legal y son aquellos que se desempeñan, por ejemplo, en cargos administrativos o directivos, cargos de confianza o de manejo, los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes, por ejemplo, los médicos. Encontramos aquí los de simple vigilancia cuando residen en el lugar de trabajo y los empleados de servicio doméstico. Ya estuvimos trabajando por ahí la semana pasada un foro relacionado precisamente con las empleadas del servicio doméstico. La jornada flexible de la labor corresponde al acuerdo que se va a desarrollar entre los docentes, tanto el trabajador como el empleador, y no deben sobrepasar las 6 diarias y 36 en la semana, sin el pago de recargo nocturno, dominical o festivo. Se puede acordar también, por otro lado, una jornada que sea flexible, siempre y cuando dentro de esa semana se completen las 48 horas, distribuidas en un máximo de 6 días. Por ejemplo, acá en la universidad los docentes tienden a tener hasta cierto punto una jornada flexible en lo que son las horas sustantivas. Ya sabemos que las horas de clase son inviolables y que en ese momento pues debe estar ahí presente el docente, pero las horas sustantivas, que son las administrativas que realiza durante el día, las puede acomodar. Incluso hay quienes un día en la semana pues no vienen, solo dan sus clases en la noche y al otro día, por el contrario, pues tienen la jornada llena de horas. Esas son jornadas flexibles previo acuerdo que se establece con la institución. Entonces, hasta aquí en este material o en estas diapositivas encontramos la temática de la semana y les quería mostrar el material complementario con el que pueden ustedes contar. Aquí encontramos, no lo vamos a visualizar porque es un video pues ya más larguito, pero igual les sirve mucho y les recomiendo, chicos, invertir esos 52 minutos de tiempo porque nos enseñan a través de estos dos ejemplos cómo liquidar estas horas extras. Este video pues nos encontramos con la doctora Elsa Mara, que es contadora, y otros ejemplos que tienen acá en la plataforma. Se los voy a abrir por acá. Este sería el segundo. Es para liquidación de horas extras, recargo nocturnos y festivos. Este sí es una duración un poquito más corta, de 36 minutos. Encontramos, este material de la página Gerencia, que también les puede servir como guía. ¿Qué encuentran aquí? Pues encuentran las horas extras ya actualizado a 2021, origen de las horas extras y distintos recargos, las horas extras o trabajo extra, hora extra diurna, nocturna, recargo nocturno, dominical o festivo, y tenemos ejemplos y ejercicios. Todos estos ejercicios nos sirven muchísimo. Miren la tabla. Encontramos aquí la tabla actualizada. Extra diurno para 2021, 25%. El trabajo extra nocturno, el 75%.
El trabajo extra diurno, tenemos aquí, es el 100%. Trabajo extra nocturno en domingos y festivos, 150%. Trabajo nocturno, 35%. Y el trabajo dominical o festivo, 75%. Trabajo nocturno en dominical y festivo, 110%. Aquí encontramos origen de las horas extras y distintos recargos. Horas extras o trabajo extra, en qué se basa, con base también a los tipos de contratos. La hora extra diurna, actualizado en el horario de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esta es una variación que les quería comentar. Les decía ahorita, debemos estar constantemente informados hasta qué hora. Si hoy para este año volvemos a hacer ese ejercicio de Pedro, entonces ya Pedro no estaría solamente hasta las 10 de la noche haciendo su turno ordinario, sino que a partir de las 9 de la noche entonces ya sería ese recargo nocturno que debemos allí considerar. Aquí nos dicen, la hora extra diurna se paga con un recargo del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Tenemos un ejemplo. Si la hora ordinaria me cuesta 10,000 pesos, la hora extra diurna costará 12,500. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tomar los 10,000 pesos que vale la hora corriente y lo voy a multiplicar por 1,25. Cuando yo le quiera incrementar al valor de la hora el porcentaje, le puedo colocar el 1 delante, el decimal y el valor del decimal. Por ejemplo, para aumentar el 25% sería 1,25. Si le quiero aumentar el 75% sería por 1,75. ¿Cómo lo van a tener en el ejemplo que vemos acá? Encontramos, quiero ir directamente a los ejercicios de ejemplos. Aquí están. A continuación presentamos una serie de ejercicios y ejemplos para ilustrar cada uno de los conceptos aquí abordados. Vamos a suponer un salario mínimo mensual para el trabajador de 2,400,000 pesos. Cada hora ordinaria tiene un valor de 10,000 pesos. Ese es el valor para que ya tengamos el cálculo mucho más fácil. Recordamos que el valor de la hora ordinaria, ¿cómo lo calculábamos? Tomábamos el valor del salario y lo íbamos a dividir entre las 240 horas que tiene el mes, ¿cierto? Por eso la cifra de 2,400,000, para que sea mucho más fácil todos los procedimientos. Y esas 240 horas resultan de multiplicar 30 días del mes por 8 horas diarias, que es la jornada máxima legal que estábamos viendo. Tenemos, el trabajador ingresó a las 8 de la mañana, tomó una hora de almuerzo y salió de la oficina a las 7 de la noche. Esa fue su jornada en el día. En este caso, ha laborado un total de 10 horas, de las cuales 8 de esas horas son ordinarias y 2 son extradiurnas. Porque si ya estás trabajando 10 horas, recordemos, es lo máximo que puedes trabajar por día, 10 horas. Esas 2 horas adicionales a las 8 son horas extra diurnas. Entonces, de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía hay 4 horas. Y de la 1 de la tarde a las 7 de la noche están las otras 6 horas que él realizó. Las 8 horas las completó a las 5 de la tarde, pero tenía trabajo acumulado y él tuvo que seguir trabajando. Entonces, luego de las 5 a las 7 de la noche, ya esas 2 horas que hizo es trabajo extra. Veamos en cuánto le va a salir ese trabajo. Si la hora ordinaria vale 10,000 pesos, cada hora extra, veíamos que la tenía que multiplicar por 1,25 y me salía a 12,500 pesos. Como fueron 2 horas extras, el trabajador, en este caso, va a devengar 25,000 pesos. Puedo multiplicar 12,500 por 2 o sumar 12,500 de la primera hora más 12,500 de la segunda hora, como ustedes así prefieran. En este caso, dicen, las primeras 8 horas no se consideran porque son las horas ordinarias y están remuneradas dentro de su salario mensual. De suerte que si el trabajador en el mes solo laboró estas horas extras, recibirá una suma de 2,425,000 pesos. Pero si el trabajador no solamente ese día se quedó haciendo horas extras, sino que todos los días del mes que él laboró hizo esas 2 horas extras, entonces ya debo multiplicar esos 25,000 diarios que él se estaba ganando por el número de días en los que él laboró esas 2 horas extras adicionales. El ejemplo de horas extras nocturnas. Tenemos un trabajador
el turno lo inició a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Miren que nos hacen la salvedad con base a lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo, que es ilegal porque trabajó más de lo común, a menos que sean, en este caso, celadores o vigilantes. Como la jornada laboral ordinaria es de 8 horas, terminaba a las 2 de la mañana. De manera que desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, él está realizando horas extra. Pero además, las horas que se trabajan desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana son nocturnas. Así que ya no solamente son horas extras, sino que son horas nocturnas. Entonces vamos a ver cómo lo calcularíamos en este caso. Tengo desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, hay 3 horas ordinarias diurnas, ¿cierto? De 6 de la tarde a 9 de la noche, porque ese es el horario ordinario. Las horas que él hace desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana son 5 horas ordinarias nocturnas. Pero las horas que él hace desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana son 4 horas extra nocturnas. ¿Cómo se va a manejar estos recargos? Tenemos 3 horas que hizo diurnas, tienen un recargo de 0%, 5 horas nocturnas, recargo del 35%, y 4 horas extra nocturnas, que sería un recargo del 75%. Vamos a ver los valores. Para las 5 horas que hizo normalitas dentro del horario habitual en su jornada de trabajo, pues no hay un recargo. Las 5 horas nocturnas serían 10.000, recordemos que ese es el valor de la hora base, por el 35%, que es el recargo, por el número que serían las 5 horas que él realizó. En este caso, le daría un valor de 17.500. Las 4 horas extra nocturnas tienen un recargo del 75%, entonces sería 10.000 por 175% por las 4 horas. Esto le daría un valor total de 70.000 pesos, y ya ven ustedes por qué hay tantas personas que, aunque trabajar de madrugada es bastante tedioso y creo que les da un vuelco a su vida, realmente deciden hacerlo porque los recargos que recibe este personal son bastante altos. Pues recordemos que la hora ordinaria diurna no tiene recargo porque ya está en su sueldo normal, que el recargo nocturno solo tiene en cuenta el recargo, pues el valor ordinario ya está incluido, y el trabajo extra nocturno se calcula con el 175% porque es trabajo extra que no está remunerado en el sueldo del trabajador y se debe pagar el valor ordinario más el recargo. Otro ejemplo de recargo nocturno. Supongamos que un trabajador recibe turno a las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Aquí tiene 8 horitas. En este caso ha laborado la jornada laboral ordinaria completa sin trabajar tiempo extra, pero parte de esa jornada es un horario nocturno. De 4 de la tarde hasta las 9 de la noche tiene 5 horas diurnas. Y de 9 de la noche a 12 de la noche tiene 3 horas nocturnas. ¿Qué tendríamos aquí? 5 horas diurnas, horario habitual dentro de su turno, 0% de recargo. Pero las 3 horas nocturnas tienen un recargo del 35%. En este caso, pues hay que sumárselo a su valor. Entonces, chicos, invitación, continuar leyendo estos ejemplos que aparecen aquí, que les van a servir mucho para que el ejercicio que está publicado en la plataforma se les haga mucho más fácil, y que igualmente ustedes puedan ver los videos que tienen colgados acá, que son videos explicados, detalladitos. Se los recomiendo 100%. Con eso estoy segura de que no van a tener más dificultades al momento de realizar su taller. Para el taller, les muestro acá en la plataforma. Bueno, ya hay 2 entregas que se han realizado. Está abierto hasta el domingo 2 de mayo. Pues tienen todavía 5 días y 4 horas para entregarlo. Está abierto hasta la noche. Por favor, chicos, no lo dejemos para el último momento. Recuerden que es la única nota que se está tomando para el tercer corte. Entonces, porfa, pónganle allí todo el esmero, todas las ganas para que les salga correcta esta nota. Cualquier dificultad me pueden escribir también
al correo electrónico. Entonces, no siendo más, pues les estaré subiendo esta grabación, compartiéndola para que puedan desarrollar la actividad.